Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Castaño y les doy la bienvenida al cuarto capítulo del tutorial de Python para programadores. En esta oportunidad vamos a ver un capítulo de funciones y también un agregado del paradigma funcional. Empezamos por describir cómo se declaran las funciones en Python. Las funciones en Python utilizan la palabra reservada def y luego debe definirse el nombre de la función y sus respectivos parámetros. Asimismo, cada función puede o no contener un return o más. Por defecto, las funciones devuelven none, es decir, toda función devuelve un valor y cuando no se explicita mediante un return, ese valor es el objeto none. Adicionalmente, como se mencionó ya en capítulos anteriores, se pueden agregar sugerencias de tipos. Debido a que de ahora en adelante vamos a estar trabajando con funciones, todas las sentencias, todo el código que se vaya a ver a continuación va a incluir la sugerencia de tipos. Pero es importante destacar de que, en primera medida, es opcional y el código sería perfectamente válido sin ellas. En segunda medida, incluirlas no modifica en ninguna forma la ejecución del programa. Y en tercera medida, siempre es recomendable incluirlas, ya que en el editor podemos detectar problemas o errores en la programación antes de ejecutar el programa. Y vamos a ver múltiples ejemplos de esta situación. Entonces, la primera función con la sugerencia de tipos queda de la siguiente manera. Uno escribe el parámetro, dos puntos y el tipo. Y al final de los paréntesis, uno escribe guión y símbolo mayor y luego el tipo de la salida, el tipo que devuelve esta función. Aquí ya podemos ver uno de los resultados de que no agregar un return, pero decir que devuelve un float, automáticamente nos permite identificar un error, porque dijimos de que toda función que no tiene explicitado un return devuelve none. Entonces, si apoyamos el cursor sobre este float, vamos a poder ver convert a string or number to a floating point number if possible. Pero acá lo que nos dice, el tipo non no puede ser asignado al tipo float. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos devolviendo non cuando dijimos que íbamos a devolver float. Entonces nos permite identificar justamente este tipo de errores sin necesidad de ejecutar el código. Luego, ¿cómo se invoca o cómo se llama a las funciones? Existen múltiples maneras. La primera es enviando los parámetros en el mismo orden en el que fueron declarados. En este caso, el orden es importante cuando la función no admite propiedad conmutativa, como en este caso estamos viendo la división. Ahora bien, existe una segunda manera de invocar una función que es utilizando palabras clave o keywords, que es sencillamente utilizar de manera explícita el nombre del parámetro tal cual como fue utilizado en la definición de la función. Y si se hace de esta manera, el orden ya no es relevante. En las últimas versiones, especialmente a partir de Python 3, se introdujo una sintaxis para obligar al usuario a que ciertos parámetros sean de manera de posicionar, lo que se llama de posición, y otros que sean de palabra clave. Sin embargo, esto excede el alcance de este tutorial, lo pueden ver en la documentación, es con el carácter barra en la lista de parámetros y con el carácter asterisco. Continuamos entonces y podemos ver otros ejemplos de funciones. En este caso tenemos una función es mayor de edad y quiero mostrarles tres formas de escribir la misma función, ya que en algunos lenguajes esto no es posible de hacer. El primero es cuando uno guarda el resultado en una variable y al final de la función uno devuelve esa variable. Bueno, esto es una práctica heredada de lenguajes antiguos donde solamente podía haber un return en toda la función. Sin embargo, en Python no tenemos esta limitación y podemos ahorrarnos muchas líneas y niveles de anidamiento completos si usamos múltiples returns. Entonces, como la variable, en este caso resultado, no se ve modificada luego de entrar en este bloque if-else,
podemos incluir el return directamente dentro del if. Y de esta manera hacemos que el código pierda un nivel de anidamiento porque teníamos dos bloques anidados, mejor dicho, dos bloques de un nivel de anidamiento y ahora tenemos solo un bloque de nivel de anidamiento y la función ha quedado más compacta. Sin embargo, aquí también podemos identificar de que si tenemos una condición lógica, cuando se cumple devolvemos true y cuando no se cumple devolvemos false, podemos devolver directamente aquella expresión lógica que estamos evaluando. Y esto es sencillamente para mostrar de que en los returns no necesariamente tiene que estar una variable o un literal, en este caso el valor true o false, sino que uno puede tener directamente una expresión, una llamada a otra función o una operación. Vemos cómo invocar la función con distintos valores cumple los resultados esperados. Entonces, podemos ver que la misma función puede definirse de múltiples maneras. No obstante, tengamos en cuenta lo siguiente. En este caso, la firma de la función es la misma y no hay ninguna advertencia en el editor. ¿Esto qué quiere decir? Python nos permite redefinir la misma función múltiples veces y la única válida va a ser la última, no las anteriores. Por supuesto, si uno ejecutara o llamara a la función entre declaraciones, va a ser válida la última hasta ese momento. Pero en el caso de estar de manera consecutiva, como es este el caso, va a ser válida únicamente la última. Y no es posible definirla varias veces y cambiar los parámetros o los tipos de los parámetros. Solamente va a ser válida la última. En el caso de desear lo que en otros lenguajes se conoce como sobrecarga, es necesario embeberlas en un objeto o declararlas de una manera completamente distinta, que vamos a ver una porción en este capítulo y una porción en el capítulo siguiente. Muy bien. Hay veces que no tenemos acceso al tipo explícito que estamos necesitando, debido a que las sugerencias de tipos en Python están pensadas para los tipos primitivos, int, float, bool, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando necesitamos un tipo compuesto, como por ejemplo una colección? Hace falta importarlo de la biblioteca estándar. Esto es una nota más bien anecdótica o histórica, debido a que a partir de la versión 3.9 uno puede utilizar los tipos primitivos del lenguaje aún para los tipos de datos complejos. Es decir, uno podría escribir list como si fuera la variable, el tipo list. En este caso, tenemos un error, yo tengo instalado la versión 3.7, pero eso es un cambio que se introdujo en la versión 3.9, de forma tal de que estos imports de la librería de typing de tipado, biblioteca estándar de Python, no van a ser necesarios a partir de la versión 3.9 inclusive. Ahora bien, otra característica típica de Python y que lo diferencia en gran medida de otros lenguajes es que, especialmente aquellos lenguajes que están fuertemente basados en objetos, uno, si quiere devolver más de un valor, lo que debe hacer es construir un objeto, añadir esos valores al objeto y devolver el objeto. Sin embargo, en Python, todo eso se hace de la misma manera, pero de una forma mucho más transparente para el usuario, para el desarrollador. ¿Cómo se hace? Si uno en el return utiliza comas, está devolviendo precisamente múltiples valores. Lo que está sucediendo es que, como se vio en el capítulo de tipos de datos y colecciones, las tuplas se generan con comas. Entonces, en realidad, lo que estamos devolviendo es una tupla. Y la ventaja que tiene devolver una tupla es que al invocar la función podemos utilizar el desempaquetado de tuplas y podemos extraer de una sola llamada a la función múltiples valores. Esto es especialmente útil cuando uno no tiene que pensar en una abstracción necesariamente válida para ambos valores que uno quiere devolver. Uno puede devolver una cantidad arbitraria de valores. Sin embargo, el concepto de clase y de objeto obliga a que todos estos valores tengan alguna relación, al menos semántica, para poder vincularlos y generar una abstracción. Sin embargo, en este caso, no tiene por qué ser así y los valores pueden ser completamente independientes. No es necesario pensar en ningún tipo de abstracción
y uno puede devolver sencillamente múltiples valores en cada función. Y esta tupla únicamente se ve cuando uno declara el tipo de manera expresa, ya que si uno no declarara el tipo, uno podría interpretar sencillamente que se están devolviendo dos valores de manera simultánea, cuando en realidad por detrás se está devolviendo una tupla y se está desempaquetando. Esta es una de las características principales del lenguaje de Python. Python es un lenguaje muy fuertemente orientado a objetos, pero a diferencia de otros lenguajes como por ejemplo C Sharp y Java, no hace falta declarar clases e instanciarlas en cada paso que uno da, sino de que uno trabaja con objetos de manera casi implícita. De esta manera, es muy raro que uno esté declarando clases constantemente en Python. Por supuesto que uno lo hace y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, pero es una buena práctica generalmente mantener todo a nivel de módulo. Y como no hace falta tener una clase en cada archivo, uno puede tener las funciones definidas de esta manera. Esto de hecho es la forma adecuada en Python de implementar el patrón singleton, no con clases, sino con módulos. Continuamos y vemos otra característica particular de Python, que son los parámetros arbitrarios. Los parámetros arbitrarios permiten que una función tome una cantidad no explicitada de parámetros, y existen en dos tipos: parámetros posicionales y parámetros de palabra clave. Los parámetros posicionales se referencian con un asterisco y los de palabra clave con doble asterisco. La diferencia es que uno puede invocar esta función con parámetros que no fueron definidos. Este args no tiene por qué llamarse de esta forma, esta es la convención, puede tener el nombre que sea, y al utilizarlo dentro de la función es sencillamente una lista de todos los parámetros. Sería de alguna manera equivalente a pasar una función de un solo parámetro que contiene una lista con todos los parámetros internamente. El código anterior es idéntico en significado a este. Obviamente los tipos en este caso serían diferentes, pero el resultado sería el mismo. Para el caso de los valores de palabra clave, es decir, los parámetros arbitrarios de palabra clave, es necesario utilizar doble asterisco. Y en este caso, en vez de tratarse de una lista, se trata de un diccionario, donde vamos a tener, por un lado, la clave, que es el nombre del parámetro que uno utilizó, que no tiene por qué estar definido, y el valor del diccionario va a ser el valor que uno le haya pasado a ese parámetro. Esto al principio puede parecer una característica del lenguaje no demasiado útil, pero es especialmente útil en el caso de inyección de dependencias y también en el caso de abstracción, debido a que si uno quiere construir un objeto o quiere construir una funcionalidad alrededor de otra y quiere tratar a esa funcionalidad interna como una caja negra, uno sencillamente puede pedir una cantidad arbitraria de parámetros posicionales o de palabra clave y luego pasárselos a la función que uno usa como caja negra. Esto permite de que si la función de caja negra cambia alguna de sus firmas o algún nombre de un parámetro que nosotros no estamos usando internamente, eso automáticamente se ve reflejado en el cliente que consuma nuestro código y no tenemos que modificar el nuestro, ya que esos parámetros que no estamos manipulando pasan directamente a la función que nosotros invocamos. Es un caso avanzado y va a verse en el capítulo de uso avanzado del lenguaje, pero es muy común, especialmente en librerías como por ejemplo Matplotlib. En este caso podemos ver que además de invocar la función directamente, podemos generar una lista o un diccionario y hacer una suerte de desempaquetado en parámetros. Esto se hace mediante la sintaxis de también asterisco y doble asterisco delante del nombre de la variable. Esto quiere decir desempaqueta esta lista y envía cada uno de los elementos de la lista como si fuera un parámetro único, un parámetro individual. En este caso tenemos 4. Y en el caso de un diccionario sucede lo mismo, pero con las palabras clave. ¿Esto qué permite? Esto es un patrón que es muy útil, especialmente cuando uno tiene funcionalidades de configuración. Uno puede definir un diccionario
que es el diccionario de configuración, y ese diccionario puede estar completamente aislado o separado de la implementación principal y luego se pasa a la función de configuración con dos asteriscos. Entonces se permite trabajar en capas de una manera más sencilla. Continuando, tenemos, entrando ya en la parte más funcional del lenguaje, las funciones de orden superior. Las funciones de orden superior son funciones que toman otras funciones como parámetros. En Python, por defecto, todos son objetos. Incluso las funciones son objetos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un tipo llamado callable que básicamente es un objeto que uno puede llamar. El llamar implica poder invocarlo con la sintaxis de llamada de función, con los paréntesis. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, estamos definiendo una función que se llama aplicar función, que recibe una lista de floats y una función. La sintaxis para este tipo es una lista de los parámetros que recibe y su parámetro o sus parámetros de salida. En este caso, vemos de que toma un parámetro de entrada, que es un float, y devuelve también un float. De esta manera, uno puede utilizar Python de una manera muy similar a lo que son los lenguajes fuertemente tipados funcionales, como por ejemplo Haskell. ¿Qué ocurre de esta forma? Aplicamos la función a cada uno de los elementos de la lista y lo guardamos en una nueva lista que se llama resultados. Y esa nueva lista que se llama resultados es lo que devolvemos. En este caso no está explicitado, pero podríamos agregarle el tipo de salida, que en este caso es list float. Para ver esto funcionando, definimos una función que calcula el cuadrado de un número. Es una función que toma un float y devuelve un float. Definimos una lista de floats donde tenemos los valores y aplicamos la función a esta lista. Y acá estamos pasando el nombre de la función como un parámetro. Y lo que obtendríamos de salida es los valores de la lista elevados al cuadrado. Esta funcionalidad particular tiene un nombre y en programación funcional es lo que se conoce como map. En Python tenemos esta funcionalidad también. Vamos a verla un poco más adelante. Otra posibilidad que permite Python son las funciones dentro de funciones, también llamadas closures. Las closures es una manera de definir un comportamiento de manera parcial. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero definir la función x elevado a la y, pero no voy a tener ambos elementos de manera simultánea. Puede que primero obtenga y después x, o puede que primero obtenga x y después y. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es definir una función que en lugar de devolver el valor, va a devolver otra función. Y esa es la función que vamos a utilizar. Con la diferencia de que en esta segunda función interna que uno devuelve, solamente se pide un parámetro. Es más fácil entenderlo con un ejemplo. En este caso, arrancamos con una lista y utilizamos esta función y le decimos elevar 2. El 2 en este caso es el i y en el resultado es el exponente. Entonces, lo que estamos haciendo acá es una función que nos permite generar funciones nuevas. Entonces, en este caso, elevar 2 va a devolvernos una función que eleva números al cuadrado. Pero si pusiéramos elevar 3, va a ser una función que eleva números al cubo. Entonces, podemos usar el aplicar función que definimos antes y enviar el elevar cuadrado y vemos que el resultado es el mismo que obtuvimos antes. Solamente que en este caso no definimos el exponente de manera explícita dentro del cuerpo de la función, sino que aparte lo parametrizamos. ¿Qué ventaja puede llegar a tener esto y por qué no definimos una función que tome sencillamente dos parámetros? Porque en el caso de el elevar cuadrado, la definición de nuestra función dijimos que toma un único valor. Y esto es algo muy común, especialmente en muchas librerías. Hay muchas funciones que reciben una lista de elementos o puede ser una columna en una tabla o una fila en una tabla y una función que solamente recibe un parámetro. Entonces, las closures son una forma de convertir una función de múltiples parámetros en una función de un único parámetro. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay una forma aún más sencilla
de hacer esto mismo. Continuamos con justamente esta técnica que es la denominada evaluación parcial. En este caso, hay que utilizar la biblioteca estándar. Hay un paquete dentro de Python llamado herramientas de funciones, functools, y una de ellas es la invocación parcial. La invocación parcial o la ejecución parcial de una función consiste en tomar una función de múltiples parámetros y en lugar de ejecutarla, generar una función nueva, equivalente a la anterior, pero con alguno de sus parámetros prefijados. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Nosotros tenemos nuestra lista y acá tenemos una función normal de elevar x a la y, donde tenemos un parámetro x que es float y un parámetro y que es float. Pero esta firma no es compatible con la función aplicar función que definimos arriba. Entonces, lo que hacemos es utilizar partial y decirle, quiero que utilices esta función que está definida acá, que toma dos parámetros, pero el parámetro y quiero que me lo dejes fijo en 2. Entonces, de esta manera, el resultado de esta evaluación parcial va a ser una nueva función que tiene un solo parámetro, x, porque el parámetro y ya fue fijado. Entonces, de esta manera logramos la misma funcionalidad que tuvimos inicialmente con las closures, pero mucho más sencillo mediante una herramienta del lenguaje. El enfoque de las closures es algo que se suele ver a veces en lenguajes como JavaScript y la invocación parcial suele ser más típica de los lenguajes puramente funcionales. Sin embargo, en Python pueden utilizarse ambas. El caso particular de las closures es más complejo de entender y no es tan amigable para aquellos que están iniciándose en la programación, mientras que la evaluación parcial es sintácticamente más sencilla y uno no necesita declarar funciones anidadas dentro de funciones. Luego pasamos a un concepto conocido ya por muchos que son las funciones anónimas. Las funciones anónimas cumplen una función de ser invocadas en un momento particular y que no vuelven a ser utilizadas en el futuro. La diferencia entre una función anónima, también denominada lambda, y una función con nombre, que son aquellas que se utilizan con el def, es que la función anónima no es útil para proceso de depuración de código, porque no tiene documentación e incluso puede que el intérprete no sepa el número de línea, especialmente si uno utiliza muchos lambda. Por eso, no hay ningún inconveniente cuando el lambda, cuando la función anónima se utiliza en una única línea, se utiliza en una única situación y no es recomendable utilizarla en múltiples, o sea, guardar el lambda, que también es una función, en una variable y utilizarla múltiples veces como si fuera una función def. Eso no es recomendable. En este caso, lo que nos permite lambda, especialmente si la función es relativamente sencilla, es declarar la función inline. Es decir, en la misma línea podemos declarar la función y nuestro aplicar función funciona de la misma manera. Vemos cómo el mismo caso de uso, la misma funcionalidad, puede implementarse en Python de múltiples formas, algunas más complejas o más teóricamente avanzadas que otras, sin embargo el resultado es el mismo. El hecho de cuál utilizar en cada caso depende, por un lado, de la experiencia del desarrollador y por otro lado también de las convenciones que se hayan definido para el equipo de trabajo. Ahora vamos a hacer un apartado especial para las funciones sobre funciones. Es decir, son funciones típicas del paradigma funcional. Estoy hablando de la ya mencionada map y adicionalmente vamos a hablar de filter y de reduce. Map es una función que hace exactamente lo mismo que la función que definimos nosotros, aplicar función, pero con la salvedad de que en este caso estas funciones toman siempre como primer parámetro la función aplicar y como segundo parámetro la lista, a diferencia de lo que nosotros hicimos, pero el orden de los parámetros es la única diferencia. Hay otra cuestión adicional. En el caso de nuestra función, nosotros teníamos una lista interna que íbamos actualizando. Sin embargo, map, filter y reduce utilizan este tipo que ya mencionamos con anterioridad, el iterator, que es un iterable. La diferencia entre una lista y un iterable es que la lista está almacenada en memoria junto con todos sus valores, mientras que el iterable no necesariamente
está almacenado al mismo tiempo todo completo en memoria. Esto quiere decir de que si uno hace operaciones únicamente con listas, todos los elementos de todas las listas intermedias tienen que estar en algún momento en memoria, simultáneamente. Mientras que con map, filter y reduce, depende del tipo de dato que uno esté utilizando y de las optimizaciones internas del lenguaje, es posible trabajar valor por valor. Y que la única lista que se tenga que construir es la del resultado final y no la de todos los resultados intermedios. Esto es lo que se conoce también como evaluación perezosa. Si bien Python te permite estas estructuras, no está optimizado para la evaluación perezosa como otros lenguajes puramente funcionales. En este caso podemos ver el caso de uso siguiente. Tenemos una lista de números, queremos elevarlos todos al cuadrado. No nos interesan aquellos números que luego de elevarlos al cuadrado sean menores que 5. Y por último queremos obtener la suma. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elevar los números al cuadrado. Para eso definimos una lambda de x al cuadrado. La función filter lo que hace es devolver una colección de todos los elementos que al evaluarlos en una función devolvieron true. Es decir, toma una función que tiene salida booleana, true y false, y agrega a su salida solamente aquellos elementos que devolvieron true. En este caso tenemos x mayor que 5 y la lista de los cuadrados. Yo digo lista por una cuestión coloquial, pero en realidad es el iterable de los cuadrados. Finalmente, reduce es un poco más complejo de entender. Reduce toma una función de dos parámetros y los aplica elemento a elemento de manera consecutiva. Es decir, primero ejecuta la función con el primer elemento de la lista con el segundo, después al resultado de eso le aplica la función con el tercero, al resultado de eso le aplica la función con el cuarto. Entonces, al usar la función x más y, lo que va a hacer es el primero más el segundo. A ese resultado le suma el tercero. A ese resultado le suma el cuarto. Y así sucesivamente. Entonces, siempre trabaja con únicamente dos elementos de manera simultánea en memoria. Y no es necesario que estén todos almacenados al mismo tiempo. De esta manera, uno puede utilizar lambdas y obtener un resultado de una manera relativamente sencilla. Si bien uno puede utilizar tanto map, filter y reduce con funciones definidas explícitamente con nombre, como vimos al principio con def, generalmente se utilizan lambdas. No obstante, si bien Python provee estas herramientas, no son las más utilizadas en el lenguaje, debido a que hay construcciones especiales llamadas comprensiones que cumplen con la misma funcionalidad. Y vamos a ver justamente cómo podemos convertir este mismo caso de uso con estas comprensiones. Las comprensiones traen su nombre de cómo se expresan los conjuntos por comprensión. Entonces, en el caso de el map, podemos utilizar la notación con corchetes y lo que estamos diciendo es, ejecuta esta función para todos los x tal que x pertenece a esta lista. Es una notación familiar para aquellos que tengan un trasfondo en matemática, para aquellos que vengan solamente del mundo de la programación puede ser un poco más abstracto o rebuscado. Al final vamos a ver cómo se implementa esto con un bucle for liso y llano. Luego podemos ampliar nuestra colección, ampliar nuestra comprensión y decir, dame todos los x que estén en la lista de los cuadrados, en este caso sí ya es una lista, tal que x sea mayor que 5. Y por último podemos utilizar la función nativa de Python suma para sumar todos los resultados. Entonces acá estamos obteniendo exactamente el mismo resultado, pero utilizando las construcciones nativas de Python y este código va a ser mucho más común en las distintas bases de datos de código que uno puede encontrar que la alternativa con map, filter y reduce. Sin embargo, ambas son igualmente válidas. Otra cuestión importante es que el problema que uno puede identificar aquí es que se están creando listas intermedias. Es decir, acá tenemos una lista, uno lo define como lista y es una lista, están guardados todos los elementos de memoria y lo mismo sucede acá. Pero si uno
dentro de la función de suma no utiliza corchetes, puede utilizar aún así una comprensión y de esta manera uno se ahorra guardar todos los elementos en memoria y pueden ser procesados únicamente uno a la vez. El único inconveniente con esta sintaxis especial es que uno está evaluando la función dos veces. Por un lado, la está evaluando al devolver los resultados que van a ser sumados y por otro lado para hacer la comparación. Esto puede solucionarse de la siguiente manera con el nuevo operador de Python que se llama el Walrus Operator. El Walrus Operator permite redefinir los valores de la siguiente manera. En este caso, como yo tengo Python 3.7, no es compatible. Pero a partir de la versión 3.8, la siguiente sintaxis permitiría un funcionamiento y un rendimiento similar a lo que sería el enfoque con lambdas, ya que en este caso la función se evalúa solo una vez. Sin embargo, reitero, este código es únicamente compatible con Python 3.8 y hasta el momento no tiene una gran adopción, ya que es una versión relativamente reciente. Por último, ¿cómo sería el código si quisiéramos hacer lo mismo con un bucle for tradicional? Bueno, tendríamos que definir una variable de resultado, iteramos sobre la lista, elevamos el elemento al cuadrado y en el caso de que el elemento sea mayor a 5, lo sumamos a nuestra variable de resultado. Por último, el resultado va a ser igual a 86. En este caso, la potencia que tiene esta sintaxis es lo concisa que es, porque estamos reduciendo múltiples líneas a una única línea. Si bien es bastante larga, cuando se tienen operaciones de este estilo, ejecutar una función dentro de una colección, solamente cuando se cumple una cierta condición, uno puede expresarlo en una sola línea. Si bien existen comprensiones de bucles for anidados, es decir, comprensiones donde uno puede tener dos for, no es recomendable hacerlo de esa manera, ya que es mucho más complicado entender el orden en el que se ejecutan las cosas. Por lo tanto, si bien las comprensiones son muy útiles, su uso está prácticamente reservado para los casos más sencillos. No obstante, esos casos más sencillos suelen ser también los más comunes. En el caso de tener más de un bucle for, suelen ser recomendables implementarlos de manera explícita con la sintaxis del bucle tradicional y no utilizar comprensiones. Con esto terminamos el repaso del capítulo 4, que incluye funciones y notas adicionales con respecto a cómo uno puede utilizar el paradigma funcional en Python.